Saludos. Seguimos con las sesiones dedicadas a las funciones en Excel 2010. En este caso vamos a empezar con las funciones que pertenecen a la categoría de búsqueda y referencia. Fundamentalmente estas funciones sirven para buscar información, o mejor dicho, sirven para conseguir unos resultados que se obtienen mediante búsquedas en un conjunto de datos. Mejor vamos a poner ejemplos. El más típico podría ser el siguiente. En un documento de Excel tengo una factura que utilizo para registrar las ventas que realizo. Además de la factura tengo unas listas con los clientes y los productos que relleno en la factura. Bueno, pues mediante las funciones de búsqueda podría conseguir, por ejemplo, que al rellenar el NIF del cliente automáticamente me rellene el resto de la información de ese cliente, su nombre, dirección, teléfono. Para los que no sois de España, el NIF es el documento de identificación individual que tenemos cada uno de los españoles. O, por ejemplo, podría rellenar la información o código del producto, la referencia o código del producto que vendemos y que automáticamente aparezca el nombre y el precio de esa referencia. Este es un ejemplo muy claro de su uso, pero da mucho más de sí. En las sesiones que voy a dedicar a este tema intentaré poner ejemplos de búsquedas claras, como es este caso que os acabo de comentar, y otros no tan claros para que abramos nuestra mente a estas funciones. Sirven para más de lo que parecen. Son sin ninguna duda, junto con las lógicas y las estadísticas, las más utilizadas de todas las que contiene Excel. En esta sesión voy a empezar por la reina de las funciones de búsqueda, buscar V, pero teniendo en cuenta el siguiente detalle. En la versión 2010 de Excel se ha cambiado el nombre a esta función, pasa a llamarse consulta V. Pero ojo, porque parece que como no gusta el cambio de nombre, Microsoft se echa atrás y en el Servipack 1 de la versión 2010 se vuelve a llamar buscar V. Por lo tanto, si disponéis de la versión 2010 inicial, debéis utilizar consulta V. Si habéis actualizado el Servipack, debéis utilizar como nombre buscar V. Yo, como he actualizado, uso buscar V, pero es lo único que cambia en la función, el nombre. Todo lo demás es igual. Bueno, una vez aclarado este detalle empezamos. Para seguir el vídeo podéis descargar del blog el documento que utilizo. Cuando lo tengamos, accedemos a Excel 2010 y abrimos el documento que acabamos de descargar. Como el documento lo hemos descargado de internet, se abre en la vista protegida para evitar problemas de seguridad. Debemos hacer clic en el botón habilitar edición para poder realizar los cambios que veremos en el vídeo. Una vez hecho esto, os comento qué va a consistir el ejemplo. En este documento tenemos el que para mí es el ejemplo más claro del uso de la función buscar V, el de una factura. Hay dos hojas en las que prácticamente hay la misma información. Pequeños detalles, son diferentes. Para explicar algún detalle cambiaremos a la segunda hoja, pero casi todo el vídeo se va a desarrollar en la primera, en la hoja factura 1. Accedemos a ella. En la parte izquierda de la hoja tenemos lo que sería la factura a rellenar, en la que vamos a ir anotando las ventas de cada una de las facturas. Y en la parte de la derecha tenemos la lista de productos que se pueden vender en las facturas. Es una factura, pero muy simplificada, para explicar el uso de la función, que es lo que me interesa en esta sesión. La idea es la siguiente. Cuando empiece a rellenar una factura, debo escribir los códigos de los productos que vendo en la columna A. Por ejemplo, al escribir un código en la celda A2, deberán aparecer automáticamente el nombre y el precio de este producto en las celdas B2 y C2 respectivamente. Este problema se puede resolver con esta función. La función buscar V funciona de la siguiente manera. Debemos indicarle un dato. Este dato lo utilizará para buscar en una tabla. En nuestro caso el dato sería el código que escribo en la celda A2. Y la tabla sería esta que tengo aquí con los productos. Cuando encuentre el dato en la tabla, le podemos indicar qué información nos devuelve del resto de datos que aparecen en esa tabla. Esta función siempre busca el dato que le indiquemos en la primera columna de la tabla y el resto de columnas se usan como posibles resultados. Por ejemplo, en nuestro caso deberíamos hacer una fórmula en la celda B2 que nos devolviera el dato del nombre y otra fórmula en la C2 que nos devuelva el dato del precio. Vamos a empezar con el primer caso. Vamos a realizar una fórmula que cuando escriba un código en la celda A2 automáticamente aparezca el nombre del producto en la celda B2. Os comento que vamos a empezar con algo muy básico y a lo largo del vídeo lo iremos complicando un poco más. Lo primero, debemos seleccionar la celda en la que irá la fórmula. Este es un detalle con el que os soléis liar cuando uséis la función buscar V. La fórmula hay veces que la intentéis crear en la celda A2, aquí, y ahí no es. En esa celda irá el código que escribo cuando use la factura, cuando la rellene. En donde me interesa que aparezca el nombre del producto es en la celda B2. Por lo tanto, aquí va la fórmula. Escribimos el igual para indicar que queremos crear una fórmula. A continuación escribimos el nombre de la función buscar V.
También ponemos el paréntesis que se coloca siempre cuando usamos una función. Cuando acabemos de rellenarla, escribiremos el de cierre. Si nos fijamos en la ayuda que aparece en la parte inferior de la celda, esta función tiene 4 argumentos. Los 3 primeros obligatorios y el cuarto opcional, por eso lleva los corchetes alrededor. En nuestro caso, para empezar, vamos a indicar solo los 3 primeros y después ya veremos qué pasa si no usamos ese cuarto argumento y si lo usamos, qué posibilidades tenemos. Vamos con el primero de todos. Se llama valor buscado. En este argumento debemos indicar a la función el dato que nosotros le vamos a dar para que lo use a la hora de buscar en la tabla. En nuestro caso se trata de la celda en la que escribiremos el código del producto que vamos a vender, el que escribamos en la celda A2. Por lo tanto, como primer argumento, le indicamos la celda A2. Ya sé que ahora mismo está vacía, pero ya pensaremos en esto después. Colocamos el punto y coma de separación entre argumentos y vamos con el segundo. Se llama matriz buscar en. En este argumento debemos indicar en dónde debe buscar la función el dato que le hemos indicado en el primer argumento. En nuestro caso debe buscarlo en las celdas en las que está la información de los productos. No me gusta referirme a estas celdas como una tabla porque oficialmente no lo son. Ya veremos después a qué me refiero con oficialmente, pero lo hago así para que lo entendáis mejor. Para el segundo argumento vamos a comentar un par de detalles. Para empezar, hay mucha gente que, por ejemplo, aquí pondría toda la tabla completa, es decir, las celdas que van desde la I1 a la K7, estas. Vamos a ver si realmente haría falta indicar todo. En este argumento debemos indicar las celdas en las que se buscará el valor que le he dicho en el primer argumento y las celdas que contienen el dato que debe devolver la función como resultado. Teniendo en cuenta que estoy haciendo una fórmula para devolverme el nombre del producto, realmente no me hacía falta indicar la tercera columna, la K. El nombre está en la J, la tercera es la del precio, y para esta fórmula no me hace falta. Luego el segundo argumento podríamos dejarlo así, desde la I1 a la J7. Pero en principio no hay problemas por indicar de más. Os lo comento porque quiero que entendáis bien los argumentos de la función. Tal y como lo hemos dejado, podemos comentar otro detalle. En ese rango de celdas está seleccionada la fila de rótulos, donde aparecen los títulos de las columnas. Realmente no hace falta y en este caso no estorba, pero la primera columna nunca debería tener como título un dato que aparezca en el resto de celdas de esa columna. Es decir, en estas celdas no debería aparecer por ningún sitio el texto código. Pasamos al tercer argumento. Se llama indicador columnas. Este argumento está relacionado con el anterior. En él hemos indicado un rango, en el anterior argumento, en el segundo, hemos indicado un rango que está compuesto por la columna en la que tiene que buscar el dato, la de los códigos, esta, y también la columna que usaremos para devolver el resultado, esta, la de los nombres. Esto es así por el tercer argumento. En él debemos indicar qué columna del segundo contiene los datos de los que hay que devolver el resultado. El resultado se debe devolver de la columna que contiene los nombres, de la columna J, pero no hay que indicarlo con la letra, hay que indicarlo con número. Me explico. En el segundo argumento hemos indicado celdas de 2 columnas, la primera la I, que es en la que están los códigos, y la segunda de la J, que es en la que están los nombres, el dato que me interesa. Bueno, pues en este caso tenemos que indicar como tercer argumento un 2, porque de las columnas que aparecen en el segundo argumento, la que me interesa es la segunda, la del nombre. Esta es la razón por la que en el segundo argumento hay que indicar más columnas aparte de la que se utiliza para buscar. En realidad buscar V solo busca el dato que yo le indique en la primera columna, en este caso en las celdas de la columna I, los códigos. El resto de columnas solo se utilizan para devolver resultados. Colocamos el 2 y casi estamos. El cuarto argumento de momento no lo vamos a utilizar, es opcional y lo vamos a dejar así para ver qué pasa si lo usamos o no. Escribimos el paréntesis de cierre y pulsamos intro para confirmar la fórmula. Tranquilos, que no cunda el pánico. Como resultado ahora mismo tenemos el error NA. Puede parecer que algo hemos hecho mal, pero en este caso no es así. La función buscar V devuelve este resultado cuando no encuentra el dato que le hemos indicado en el primer argumento. Y en este caso es evidente que no lo puede encontrar porque todavía no hemos escrito un código en la celda A2. Vamos a escribir un código, por ejemplo el 2. Y perfecto, ahí está. Tornillo de 2 milímetros. Vamos a probar con otro dato, por ejemplo 3. Perfecto, tuercas de 1,5 milímetros. La función lo que ha hecho es buscar en la primera columna, en esta el código, y cuando lo encuentra,
devuelve la misma posición de la columna que hemos indicado para obtener los resultados. En este caso, la segunda columna. ¿Veis? Busca el 3 y devuelve la que está en la misma posición de la segunda columna. Bueno, pues parece que ya lo tenemos, pero no, vamos a probar otra cosa. Escribimos un código de producto que no exista, por ejemplo, el 10. Y nos dice que el código 10 son destornilladores, que evidentemente no es así. No tengo un producto con el código 10 que se llame destornillador, de hecho es que no hay código 10. Vamos a ver por qué pasa esto. La razón es el cuarto argumento y cómo funciona el buscar v. Esta función tiene dos maneras de realizar el trabajo. ¿De qué manera funciona? Lo decide el cuarto argumento. En este cuarto argumento se pueden poner dos cosas, verdadero o falso. Si no ponemos cuarto argumento, como hemos hecho nosotros, es como si pondríamos verdadero, que es la situación en la que estamos ahora. Cuando tenemos esta opción, en el cuarto argumento funciona de la siguiente manera. Busca el dato que le indiquemos en el primer argumento, en este caso el código de la celda A2. Voy a abrir la fórmula. Buscaría el código que le hemos indicado en la celda A2. Si lo encuentra en la primera columna del rango, devuelve la columna que le indicamos en el tercer argumento, como estaba funcionando hasta ahora. Busca aquí, si lo encuentra, devuelve de esta columna. Esto es lo que hace mientras escribimos en la celda A2 códigos que existen, pero si le damos un dato que no existe, lo que hace es devolver el dato que corresponde a lo siguiente. Devuelve el dato que le pertenece al anterior más grande al que le hemos dicho que buscara. Aplicado a nuestro ejemplo, nos ha devuelto el nombre del código 5, porque de los que hay es el mayor de todos sin pasarse del que buscaba. Tenemos un código 15. Pero no lo devuelve porque es mayor a 10, el que buscábamos. Sin embargo, del resto, de los que no se pasan del 10, el 5 es el mayor de todos y por eso me devuelve como resultado destornillador. Por lo tanto, para este ejemplo no me interesa esta manera de funcionar. Si existe el código, sí que me interesa que me devuelva el resultado, pero si no existe, no quiero que me devuelva algo aproximado. Cuando no exista, de momento nos vamos a conformar con que aparezca el error NA. Así sabemos que no ha encontrado el código. Empezamos por esto, pero más adelante lo mejoraremos y por ejemplo le podemos decir que aparezca como resultado algo así como producto no encontrado. Vamos con el error NA. Para este ejemplo nos interesa más cómo funciona con la opción de falso. Modificamos la fórmula y os comento. Añadimos el cuarto argumento con la opción de falso. Si indicamos el falso en el cuarto argumento, funciona con coincidencia exacta. Esto significa que busca el dato que le hemos indicado. Si lo encuentra, me devuelve el resultado correspondiente, pero si no lo encuentra, devuelve el error NA. Así me indica que no lo encuentra. Vamos a comprobarlo. Confirmamos la fórmula y veis, el código 10 no existe y devuelve NA, indicando que no lo ha encontrado. Si probamos con un código que existe, sigue funcionando perfectamente, pero al no existir el código, nos dice NA. En este caso, esta es la manera de la que me interesa que funcione el buscar v. Esto no significa que la opción del verdadero no sea útil, todo lo contrario. Será muy útil cuando trabajemos con rangos de valores, pero esto lo comentaré en la siguiente sesión en la que veremos varios ejemplos del uso de verdadero. Bueno, pues ahora sí que ya lo tenemos. Solamente comentar un detalle más. Si en la primera columna tenemos valores repetidos, si en la primera columna del rango de búsqueda tenemos valores repetidos, el buscar v devuelve el primero que se encuentra. Fijaros, cambio el código del 15 y lo dejo en 1. Ahora tengo dos códigos 1. Si aquí utilizo el 1, me devuelve el primero que ha encontrado. Vamos a dejar todo como estaba. Le ponemos este al 15. Listo. Bueno, vamos a seguir con algún detalle más. Esto que voy a comentar no es solo aplicable a la función buscar v. Se debe tener en cuenta también en otras funciones en las que se utilicen rangos de celdas. Me explico. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora en la tabla de los productos añado uno nuevo? Lo hacemos. A continuación, vamos a la factura, vamos a suponer que vendemos este producto, código 20, y evidentemente no funciona. Si abrimos la fórmula de la celda B2 veremos por qué. En el segundo argumento hemos indicado un rango de celdas exacto que va desde la I1 a la J7. Si añadimos productos por debajo de la fila 7, no se tienen en cuenta. Vamos a dar una primera solución a este problema.
En el segundo argumento vamos a indicar columnas enteras. Hacemos la siguiente modificación. Le indicamos que como rango de búsqueda debe coger las columnas I y J enteras. Así, si se quitan o se añaden productos, se tiene en cuenta porque utiliza toda la columna I entera para buscar. Vamos a probar. Confirmamos la fórmula. El código nuevo que habíamos añadido, el código nuevo de producto que habíamos añadido en la tabla, ahora ya lo tiene en cuenta porque al buscar en toda la columna da igual que metamos o que quitemos productos. Vamos a añadir un nuevo producto para que veáis que sigue funcionando. 30. Si ahora meto el código 30 en la factura, funciona perfectamente. Si utilizáis este método, en esas columnas, en estas 3, no deberíamos escribir cosas que no tengan que ver con lo que se busca. En este caso, las columnas que van de la I a la K las deberíamos reservar solo para escribir información de productos. Tampoco es mayor problema porque en la otra cosa no sé, pero sitio tenemos demasiado. Antes de comentar el siguiente detalle, vamos a realizar la fórmula del precio y así damos por acabado de momento este ejemplo. Empiezo. Buscar V. Tiene que seguir buscando como primer argumento la celda A2. En el segundo argumento, en este caso, sí que llegamos hasta la columna K, porque el precio está en esa columna. En el tercer argumento ahora indicamos la columna 3, porque del rango que hemos indicado, esta es la que contiene el resultado deseado. La primera es la que busca, la segunda es la del nombre, que aquí no me hace falta para nada, y la tercera es la que me interesa, que es la del precio. Y en el cuarto argumento indicamos falso para que funcione con coincidencia exacta. Si no existe el código, no quiero el precio de otro producto. Confirmamos la fórmula y si probamos a cambiar códigos, ya funcionan las dos perfectamente. Seguramente algunos estaréis pensando que es una solución un poco bestia lo de indicar las columnas enteras. Bueno, pues tenemos más posibilidades. Os voy a comentar otra que a mí me parece muy interesante. La de las columnas enteras está muy bien porque es muy rápida de implementar, pero quizás sería más correcta la siguiente. El uso de tablas. Para probar esto vamos a ir a la segunda hoja que contiene el libro, a la de factura 2. En ella tenemos prácticamente los mismos datos, pero vamos a solucionar el problema de añadir o quitar productos de otra manera. Aunque estos datos que están aquí a vosotros os parezcan una tabla, estos en realidad no lo son, por lo menos oficialmente vamos a decir. Para indicar que son una tabla debemos seguir los siguientes pasos. Para empezar vamos a seleccionar una celda de esa tabla, una cualquiera. Y a continuación nos vamos a la ficha Insertar. Aquí pulsamos el botón Tabla. Aparecerá una ventana en la que podemos indicar qué rango tiene la tabla. Al seleccionar previamente una celda, ya se ha seleccionado todo el rango de celdas que contienen los datos. En esa ventana tenemos una opción para marcar. Con esta opción indicamos si la tabla tiene encabezados, si las columnas que la forman tienen títulos en la primera fila de la tabla que describan lo que contiene cada columna. En este caso es así, luego tiene que estar marcada. Pulsamos aceptar y ya hemos convertido esos datos en una tabla oficial. El siguiente paso, aunque no es necesario, lo vamos a realizar para identificar mejor la tabla, ya que la usaremos en el buscar V. Aseguraros que estáis en la tabla y en la ficha diseño cambiamos su nombre. Excel les da nombres genéricos como tabla 1, tabla 2, tabla 3, lo vamos a cambiar a productos. Ahora vamos con las fórmulas. La creación de tabla tiene muchas ventajas, pero a nosotros nos interesa la siguiente. Nos situamos en la celda B2 y vamos a realizar la misma fórmula de antes que nos permita conocer el nombre del producto que buscamos. Empezamos. Hasta aquí todo es igual que en el caso anterior. Al buscar V le indicamos que busque el código que se escriba en la celda A2. A continuación, en el segundo argumento vamos a seleccionar las celdas que debe usar para buscar y devolver los resultados. Como estamos haciendo una fórmula para que devuelva el nombre, seleccionamos solo hasta aquí. La tercera columna la dejamos fuera. Fijaros que como tenemos la tabla, ha sustituido las habituales referencias a celdas de Excel por el nombre de la tabla y las columnas que queremos usar de esa tabla. ¿Veis? Me dice que he seleccionado en la tabla productos todo de la columna código y nombre. Y por eso os he dicho que seleccionáramos en lugar de escribir, porque todo esto a mano es un poco rollo y es muy fácil confundirse. Fijaros todo lo que he añadido. Acabamos la fórmula, le indicamos que nos devuelva el dato de la segunda columna como resultado
y que utilizamos coincidencia exacta con falso. Todo esto es igual que antes. Finalizamos y si probamos a escribir un código, ¿veis? Funciona perfectamente. Ahora vamos a probar a meter un producto nuevo en la tabla. Tenemos aquí. Y ahora intentamos usar este producto en la factura y funciona perfectamente. Esto es así porque al añadir un nuevo elemento, si hemos creado una tabla, esta crece automáticamente en cuanto añado un dato en la parte inferior de la tabla. Al utilizar la tabla en la fórmula en lugar de las celdas, como la tabla ha crecido, para abarcar al nuevo dato funciona perfectamente. Esta es una solución mucho más elegante que la de indicar columnas enteras, para mi gusto. Bueno, pues otro detalle más comentado. Hay alguna otra solución para este problema, pero de momento con las que hemos comentado ya vale. Vamos con más cosas. Nos situamos en la primera hoja y borramos el código de la celda A2. Y os comento. Cuando no hay código escrito, se ve como resultado NA. A mí esto no me parece un problema muy grave, pero hay gente a la que no le gusta nada ver este error. Además, si arrastramos las fórmulas hacia abajo, si copiamos las fórmulas hacia abajo, el problema, entre comillas, se agrava. Vamos a ver cómo podemos solucionar este detalle. Desde que he comenzado a dedicar sesiones a las funciones, os he comentado que a mí me interesa mucho la idea de las funciones anidadas, usar funciones dentro de otras. Así se consiguen realizar operaciones mucho más importantes y potentes. Bueno, pues este detalle lo vamos a solucionar así. Seleccionamos la celda B2 y vamos a realizar las siguientes modificaciones. En las sesiones anteriores dedicadas a las funciones hablamos sobre las funciones lógicas. Principalmente expliqué la función si. Esta función la vamos a utilizar para resolver el problema. Permite asignar a una celda un valor dependiendo de si se cumple o no una condición. En nuestro caso podemos plantear lo siguiente. Le vamos a indicar que si la celda A2 está vacía, la celda del nombre también debería estar vacía. Si no hemos escrito algo en la A2, no hay nombre para buscar, por lo tanto que la deje vacía. Por el contrario, si la celda A2 tiene un dato, deberá devolver el resultado del buscar v. Modificamos la fórmula y la comentamos. Con el si, controlo en el primer argumento si la celda A2 es igual a comillas, comillas. Comillas, comillas equivale a vacío. Si se cumple esta condición, asignamos a la celda B2 también comillas, comillas, es decir, la dejamos vacía. Por el contrario, si no está vacía, le indicamos que asigne a la celda lo que devuelva el buscar v. Confirmamos la fórmula y ahí tenemos la celda vacía. Si escribimos un código, sigue funcionando perfectamente, pero ya no tenemos el problema de dejar esta celda vacía. Vamos a arrastrar hacia abajo, ¿veis? Y funciona perfectamente. Bueno, vamos a hacer lo mismo con la del precio. Listo. Probamos de nuevo con un código, funciona perfecto. Si borramos, no se ve el NA. Ya podemos arrastrar esto también hacia abajo. Bueno, pues un ejemplo muy claro y sencillo de lo que podemos conseguir con las funciones anidadas. Vamos con un último detalle, este es un poco más complicado. Si escribimos un código que no exista, por ejemplo el 10, sigue apareciendo el error NA. Vamos a modificar la fórmula para que en lugar de aparecer este error, aparezca algo así como producto no encontrado. Para conseguir esto de nuevo vamos a utilizar el si. Aparte del si, voy a utilizar una función que pertenece a la categoría de funciones de información, la función snoth. Esta función devuelve dos posibles resultados. Verdadero, cuando la expresión que le pasemos como argumento devuelve el error NA. Y falso cuando la expresión no devuelva ese error. Lo que vamos a hacer es pasarle como argumento el buscar v.
y si este devuelve como resultado NA, indicaremos que muestre el texto producto no encontrado. Si no se da esta situación, devolverá el resultado del buscar V. Vamos a hacerlo, modificamos la fórmula y la comento. Es muy larga, ya os aviso. La probamos. Probamos con un código que existe. Perfecto, con uno que no existe. Perfecto, producto no encontrado. Vamos a comentarla. El inicio no lo hemos modificado. Si la celda A2 está vacía, le indicamos que la celda B2 se quede vacía. Esto es igual que antes. A continuación vienen los cambios. Antes, en el tercer argumento del sí, le indicábamos sin más que mostrar el resultado de buscar V. Pero ahora metemos otro sí. En el primer argumento de ese sí, utilizamos snoth para saber si la búsqueda que voy a realizar devuelve el error NA. Si snoth devuelve verdadero, significa que se ha producido el error, y al ser verdad la expresión que hemos indicado como primer argumento del sí, asignaremos a la celda el mensaje de producto no encontrado que indicamos en el segundo argumento de ese sí. Si no se produce el error, si la expresión del primer argumento del sí no es igual a verdadero, significa que snoth ha devuelto falso, y en el tercer argumento del sí asignamos a la celda el resultado de buscar el código de la celda A2 con el buscar V. Resumiendo, si la celda está vacía, asignamos vacío a la celda B2. Si no está vacía, la A2, comprobamos si la búsqueda del código de A2 devuelve NA. Si es así, mostramos el mensaje de producto no encontrado. Y si por el contrario no devuelve el error, asignamos lo que devuelve el buscar V. Bueno, pues ya está, una fórmula un poco larga, pero que os muestra una pequeña idea de lo que se puede realizar con funciones anidadas. Ahora voy a realizar lo mismo para el precio, pero en este caso, de no existir el código, quiero que devuelva como resultado 0 euros. Lo hacemos. Confirmamos la fórmula y listo. Probamos, código que existe, perfecto. Código que no existe, perfecto también. Bueno, pues ejemplos de cómo utilizando unas funciones con otras se puede conseguir más de lo que parece. El resto de fórmulas de la factura no las desarrollo porque el objetivo era explicar el buscar V, y lo que falta, más adelante haremos un ejercicio en el que desarrollaremos una factura mucho más completa que esta. Pues nada más. De momento ya vale por esta sesión. Sobre todo nos hemos centrado en el uso del buscar V con la opción de coincidencia exacta. Esta opción se debe utilizar cuando al buscar algo, si no lo encuentra, no interesa que devuelva resultado. Así sabemos que no existe lo que buscamos. Por el contrario, en la siguiente sesión nos centraremos en la opción de coincidencia aproximada. Esta posibilidad es muy útil para buscar en intervalos de datos, ya lo veréis. De momento, finalizamos aquí. Cerramos Excel, guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por ver el vídeo.